Mi nombre es María Liliana Colino, ingresé en Fuerza Aérea como personal militar femenino en 1980. Fuerza Aérea fue la primera fuerza en incorporar personal militar femenino de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad. En ese momento no existían mujeres en ninguna. Nosotros egresamos con el grado de cabo principal. Eso era injusto desde primera, porque por tener secundario completo y terciario universitario deberíamos haber ingresado como oficiales, pero por ser la primera fuerza, por ser el primer grupo, quisieron probar cómo funcionaba el personal militar femenino e ingresamos como cabo principal. Que cuando terminé el curso de instrucción, fui destinada al Hospital Aeronáutico Central como enfermera jefe de terapia intensiva, unidad coronaria, trasplante renal y quemados. Y en 1982, cuando se declaró la guerra, yo estaba trabajando justamente en ese cargo. Me encomendaron que preparara los BEM, que son los botiquines de emergencia médica, que van en todos los vuelos, que tienen todo lo necesario para realizar todo tipo de tareas sanitarias dentro del vuelo. Y en mayo... Perdón, ¿sabías que empezaba la guerra? ¿Tenías información? Yo me enteré el 2 de abril, como al todo igual que todos sus compañeros. No hubo nada. Yo me fui del hospital el 1 de abril a las 19:30. Nadie hablaba de nada, nadie sabía nada, porque yo muchas veces me tenía que quedar más tarde, porque viste, terapia intensiva es un poco complicada en eso. Y a las 6:30 de la mañana me despierta mi papá y me dice que se habían tomado Malvinas. Y yo dije, papá, no puede ser, escuchaste mal. Sí, lo estoy diciendo en la radio. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 25. ¿Y dentro de sus mandos superiores no notó algún comportamiento extraño? Nada. ¿Y cómo fue desde el 2 de abril del 82 hasta mayo que a usted la destinan a Comodoro? Y desde abril lo único que hice fue armar los BEM, que por supuesto lleva su tiempo, porque en esa época no había mail, y entonces tenías que hacer todo manuscrito, de ahí tenías que elevarlo a la dirección de abastecimiento del hospital, de ahí a la Dirección General de Sanidad, después tenía que volver, es decir, era todo mucho más lento que ahora, ¿no? Y durante el mes de abril nada más que estuve cumpliendo mis tareas en el Hospital Aeronáutico. ¿Y cuando le avisaron que la destinaban a Malvinas? Y yo me imaginé que en algún momento, vos cuando sos personal militar, sabés que si va a haber un conflicto armado te van a citar, eso es inevitable. Y ya ha habido el primer grupo de enfermeras militares a organizar y a armar el Hospital Reubicable, que estaba en Comodoro, que fue, en realidad el Hospital Reubicable iba a ir a Malvinas, a Puerto Argentino. Pero hicieron estudios y cuando llegó a Comodoro les avisaron que lo dejen ahí porque en Malvinas se iba a hundir, no iba a soportar el peso. El Hospital Reubicable es un hospital que tiene 11 módulos, es impresionante, tiene de todo, toda terapia intensiva, unidad coronaria, terapia, quirófanos, tiene salas de internación, cocina, mantenimiento, planta potabilizadora, es re completo, laboratorio, rayos, tiene todo. Y no iba a soportar el peso del hospital, entonces quedó en Comodoro Rivadavia, cosa que yo siempre digo, fue una de las bendiciones, porque si hubiera ido a Puerto Argentino no teníamos más. Claro, se quedaron sin su... Y el Hospital Reubicable fue el que se instaló en el helipuerto del edificio Cóndor y atendió a los pacientes con COVID. El mismo Porque el primer Hospital Reubicable que se adquirió fue para Fuerza Aérea. Después se adquirió para el Ejército. Bien, y cuando usted llegó a Comodoro, ¿qué sentía? ¿Cómo era esa escena? Si se puede relatar. Nosotros el Hospital Reubicable ya lo conocíamos porque habíamos hecho tareas en el Hospital Reubicable, ¿viste? Nosotros teníamos a veces que salir en comisión, ¿viste? Para hacer atención primaria de salud en diferentes pueblos de diferentes provincias. Entonces conocíamos el Hospital Reubicable. Pero esto era algo que nadie podía imaginarse. Cuando empiezan a llegar los pacientes de a 30, de 50 o de 80, es algo que vos no te esperás.
¿Cuál fue tu primera imagen cuando bajaste del avión en Comodoro? El hangar de YPF, eso fue lo primero que ves, y después mis compañeros en el Rubicable. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes que me dejó la guerra fue el compañerismo. Había muchísimo compañerismo. Vos llegabas, la gente te abrazaba, decía qué suerte que vinieron, los estábamos esperando. Aparte, viste, cuando las cosas empezaron a poner más difíciles, que uno de repente se angustiaba, porque a veces nos pasaba, viste, que de repente venía un piloto antes de salir para el combate y venía a tomar un café o algo en el hospital, porque ahí no había nada más que estaba el Rubicable y el hangar, no había otra cosa, ¿no? Y después te enterabas que no volvía. Y todas esas cosas, viste, te dolían demasiado, y si no hubiera sido por el grupo, yo creo que hubiera sido difícil de superar, y yo creo que muchos no tuvieron la suerte de tener un grupo de apoyo que les permitió superar estos momentos de angustia, ¿no? ¿Seguís reencontrándote con algunos de ese grupo? Sí. ¿Y usted estaba cuando recibieron heridos del hundimiento del área general Belgrano? No, porque nosotros no los recibimos. No. No. Los heridos del área general Belgrano fueron a Puerto Belgrano. Ah, bien. Porque los rescataron no con aviones, porque los aviones ubicaron dónde estaban, Sí. hicieron la identificación, pero los que los fueron a recorrer fueron los buques. Entonces los buques no los llevan a Comodoro, los llevan Claro. directamente a Puerto General Belgrano. Bien. El 2 de abril, cuando te despertaste y tu papá te dijo que había empezado la guerra, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? En mis años en la escuela primaria, cuando siempre las maestras nos decían, porque en la primaria era una cosa que estaban las Malvinas, era algo muy presente en esa época, no es como pasó después que nadie se acordaba de Malvinas. Era como que Malvinas era una provincia como era Buenos Aires, como era Córdoba, como era Mendoza, como era San Luis. Entonces me acordé de mis maestras que siempre hablaban de las Islas Malvinas y nunca decían que eran inglesas. Porque en esa época las maestras no te decían que eran inglesas, ¿entendés? Entonces, claro, vos tenías el choque. Después que te enteraste que eran inglesas, es como que vos te quedaste con eso de tus maestras de primaria que te decían, no, son argentinas. Y eso fue lo primero que me acordé. Y cuando, bueno, usted se sube a un Hércules y llega a Malvinas, ¿cómo fue eso? En entrevistas usted dice que fue una casualidad, pero ¿qué le dijeron? ¿Qué sintió? ¿Cómo llegó? Y nosotros no estábamos en las tripulaciones de vuelo, las mujeres. Las mujeres estaban nada más que para el hospital Rubicable, ¿sí? Me pidieron si podía colaborar haciendo ese vuelo. ¿Por qué? Porque el hospital de Malvinas de Puerto Argentina estaba sobresaturado de pacientes porque ya había sido el desembarco inglés. Ya habían empezado los combates cuerpo a cuerpo y ya la situación estaba muy tensa. Entonces la idea era evacuar muchos pacientes al mismo tiempo. Como yo tenía mucha experiencia en terapia intensiva, consideraban que iba a poder actuar más rápidamente que el resto de sus compañeros. Claro, viste, que realmente hacían vuelos, pero que como no se sabía los pacientes que íbamos a traer, entonces me preguntaron si aceptaba. No fue una obligación, porque no estábamos en las tripulaciones de vuelo. Como acepté, ahí me pusieron en el manifiesto de vuelo. Y los vuelos, bueno, ahí ya empezamos mal ese vuelo, porque subimos al Hércules, nos acostamos arriba de los containers, porque no había otro lugar, y no terminan de subir la rampa, que la empiezan a bajar de nuevo, y nos miramos, ¿qué pasó? Bajen rápido, vayan al refugio, hay alerta roja, corriendo, bajarse, correr al refugio, todo de noche, porque siempre los vuelos se hacían de noche, así que esto fue a las 12 de la noche, no había una luz encendida, porque encima se había alerta roja, ni una luz encendida, así que corriendo vos seguías al que iba adelante, nada más, ¿viste? Bueno, estuve en el refugio, que siempre digo que ahí
es en el único lugar donde tuve miedo. Es en el único lugar. Porque en los otros lugares no tuve tiempo de tener miedo. Ahí estás, sentada ahí, toda acurrucada, porque estamos todos juntos en el mismo, y vos escuchás que todo el mundo reza. Porque todo el mundo reza, ¿eh? Sean agnósticos, sean ateos, o lo que sea, vos escuchás que todo el mundo reza, porque yo creo que no hay lugar en el que sentís más indefenso que en un refugio. ¿Y ahí se veía el compañerismo que usted notaba en sus actividades? Mira, yo creo, una anécdota así, boluda, pero un soldado me tocó sin querer, ¿viste? Yo era la única mujer en el refugio. Me rozó el soldado. Se paró y me dice, perdón, cabo principal. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo estamos? ¿Viste? Ahora, ¿viste? En una te pasan por encima y ni siquiera... Pero eran otras épocas. Bueno, y al final no fue alerta roja. Lo que pasó fue que eran aviones amigos que, como estaban con silencio de radio, no podían avisar que volvían. Y entonces los consideraban como aviones de combate que venían a atacar. En realidad nunca atacaron el continente, ni nunca tuvieron intención de atacar el continente. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque gracias a eso murieron a más que los que estaban en guerra, los que estaban luchando allá. Porque el continente nunca, una sola vez en Tierra del Fuego, intentó llegar un vuelo y se estrelló. Y después no mandaron a nadie más. Cuando te subiste al Hércules, ¿cuánto tiempo fue y todo ese tiempo? La ida fue más o menos 2 horas y media, 3 horas. Hay que tener en cuenta que ibas con silencio de radio, a ras del mar, noche total, ni una luz encendida ni adentro ni afuera. Con las olas te golpeaban las ventanillas. Nosotros que estábamos arriba, viste, en el container, veíamos las olas que vos decías, este avión se sumergió. Yo te digo, las cosas que han hecho los pilotos de Fuerza Aérea no tienen equiparación con nada, porque hay que tener en cuenta que nunca habían hecho eso. Y que se las ingeniaron para hacerlo en situaciones que realmente... extremas. Totalmente fuera de lo normal, ¿no es cierto? ¿Y usted qué pensaba en ese momento? ¿Se acuerda? Estaba en un submarino. ¿Qué iba a pensar? Estamos en un submarino. ¿Cuándo llegaste? Llegamos. El Hércules es un avión muy pesado, pero muy grande. Entonces, si aterriza, para despegar tienes que carretear mucho. Por lo tanto, en Puerto Argentino, el Hércules no aterrizaba. Carreteaba todo el tiempo dando vuelta alrededor de la pista, ¿no? Entonces, a medida que iba carreteando, cuando bajaban la rampa, nosotros nos tirábamos, después bajaban los containers, cuando bajaban los containers, nosotros corriendo íbamos atrás del Hércules, cosa que no era fácil, porque vos tenés en cuenta, viento, todo oscuro, y las turbinas del hélice que te empujan para atrás, no es fácil correr atrás del Hércules. Bueno, corríamos atrás del Hércules y después empezaron a llegar las ambulancias, marcha atrás, con las puertas abiertas, y entonces ahí nosotros empezamos a cargar los pacientes adentro de la bodega del Hércules. El Hércules es un avión que puede ser acondicionado como avión sanitario, en este caso es imposible. Si nosotros lo llevábamos acondicionado como avión sanitario, con todas las camillas colocadas, no podíamos llevar los containers. Y evidentemente no nos podíamos poner a armar las camillas cuando el tiempo era mínimo para hacer las evacuaciones. Porque el tiempo de evacuación dependía de cuándo la torre le avisaba al piloto que había una alerta, que iba a haber bombardeo. Entonces el piloto automáticamente levantaba la rampa, no nos avisaban nada. Vos veías que empezó a levantar la rampa y decía, hay bombardeo. Entonces, los que quedaron, quedaron. No es que vos podías evacuar a todos los que llegaban. Por eso era importante evacuar rápido. Vos en el momento no preguntabas ni lo que tenían, ni lo que les pasaba, nada. En el momento vos subías a todo lo que podías, incluso los que caminaban nos ayudaban a cargar pacientes. Los que podían caminar eran sentados a los costados, los que tenían que estar acostados en camilla en el medio. Y cuando terminaba de subir la rampa, despegaba.
Y en ese momento, en esa evacuación que fuiste a Malvinas, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente o cuánto tiempo pudiste levantar gente? Y la siguiente pregunta es... No me preguntes tiempo porque es imposible valorar el tiempo. Es imposible. Uno no puede, en esas situaciones, uno no puede tener idea del tiempo. Lo que en esas fueron 5 minutos, a mí me pareció una hora. ¿Entendés? No puedo decir tiempo, porque aparte vos no estás con el reloj mirando ni nada. ¿Y qué pensaste de cuando empezó a subir la rampa? ¿Qué hiciste? ¿Y qué pensaste al ver los pacientes, que no los había visto a ninguno? ¿Te subiste y ahí inmediatamente...? No, que yo ya estaba arriba, porque vos los vas subiendo a través de la rampa. ¿Viste el Hércules? Tiene una panza, ¿viste? Entonces, acá se apoyaba la ambulancia, la parte de atrás de la ambulancia, con la puerta abierta, y vos los arrastrabas adentro. Cuando empezó a levantar vuelo, ¿alcanzaste a ver las ambulancias que se iban con gente adentro? No, cuando levantó vuelo me empecé a ocupar de los pacientes. ¿En qué condiciones estaban esos pacientes y qué usted podía hacer arriba del Hércules? Bueno, en general lo que más se hacía era, si estaban nerviosos, le daban ansiolítico. Si alguna herida se había abierto, había hemorragia, se hacía compresión. Y sobre todo se los trataba de calmar. De todas maneras, en general, bueno, te digo que también hay cosas, por ejemplo, yo iba caminando, viste, levantando, porque estaba todo el piso del Hércules está ocupado. Entonces, viste, iba caminando levantando los borcegos, viste, entre una pierna y otra. ¿Qué me dice uno de los soldados? El cabo principal quiere sentarse. Caballerosidad en el medio. Viste, son cosas que te llenan, vos decís, pero tanta dulzura no puede haber. Vos fijate que estaban heridos. ¿Y esos heridos le dijeron algo sobre la guerra en la vuelta al continente? Nosotros después, cuando llegábamos a Comodoro, iban todos al hangar de IPF y ahí se hacía el triage. Entonces, después que se hacía el triage, se decidía según la gravedad, por qué arma iban a ser evacuados, si alguno tenía que quedar transitoriamente hasta que es evacuado en el hospital ubicable, porque era un hospital de tránsito. De repente, por ejemplo, pasaba que a veces, viste, recibíamos uno con férula inflable y en el hospital ubicable se le hacía la bota o se decidía qué tratamiento hacerle, porque algunos no se podían hacer tratamientos definitivos en Malvinas, ¿no? Y justo después que nosotros hacíamos el triage, les dábamos un refrigerio, ¿viste? Podían pedir lo que querían, les dábamos lo que querían, y ahí es cuando empezaban a hablar, ¿viste? Cuando vos le entregabas el sándwich, el paquete de galletitas o la chocolatada, en ese momento te empezaban a hablar. ¿Qué significa para vos ser la única mujer que pisó Malvinas y qué significa ser veterana de Malvinas? Mira, para mí lo único que significa es que tuve el orgullo de pisar las Malvinas cuando flameaba la bandera argentina. Eso es lo que más significa en mi vida. El resto, viste, pude ser yo como pudo ser cualquier otra, pero yo tuve ese privilegio que pocos argentinos tuvieron. Y eso es lo que más rescato. ¿Y usted volvió o volvería a Malvinas? Bajo ningún punto de vista. Mientras que no vuelva a flamear la bandera argentina, yo a las Malvinas no puedo. Y hablábamos sobre el tema del reconocimiento como veterano. ¿Cuál es su postura? ¿Desde dónde se para? Las mujeres, 16 mujeres fuimos reconocidas desde el primer momento junto con los varones como veteranas de guerra. Son 6 instrumentadoras que estaban en el buque Almirante Irizar en el mes de junio, personal civil del ejército. 6 de la Marina Mercante que realizaron tareas logísticas, como comisario de a bordo, como radiooperadoras y una como enfermera. Yo de Fuerza Aérea y 3 que, esto se desclasificó muchos años después, que fueron por el Estado Mayor Conjunto y que fueron a hacer supuestamente tarea diplomática, que fueron y volvieron el mismo día. Las que estuvimos en el TOM, que es el Teatro de Operaciones Malvinas, y en el TOAS
que es el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, fuimos reconocidas al mismo tiempo de los varones. La Fuerza Aérea a mí me condecoró junto con los varones en mayo de 1983 en el helipuerto edificio Cóndor. Muchos dicen no fueron reconocidas. Puede ser, como digo, no fuimos visibilizadas, pero porque éramos pocas, pienso, y no todos los que veteranos de guerra son visibilizados. ¿No cree que es una cuestión de género? No, no lo veo así. ¿Y cómo piensa ahora que quizás se está visibilizando más el rol que tuvieron las enfermeras, instrumentadoras? Para mí, lo más importante es que gracias a esta visibilización se mantiene en la sociedad el tema Malvinas. Yo creo que eso es lo que nos tiene que importar. Acá no es importante la persona o lo que hizo. Lo más importante es que gracias a esto podemos mantener vivo la causa Malvinas, que es lo que no podemos perder, que es lo que se perdió durante tanto tiempo. Y hoy, si le dijera a su yo hace 40 años, vas a ir a Malvinas, ¿qué le diría acerca de Malvinas a su...? ¿Qué consejo? Claro. ¿Qué le diría? Que ojalá no hubiera habido guerra, que ojalá no se hubieran confiado de que Estados Unidos, de que Chile no se iban a meter, de que Inglaterra no iba a venir, porque el problema es que se confiaron en un montón de cosas que fueron totalmente erróneas. Pero que yo a los chicos cuando voy a las escuelas les digo algo muy gráfico. Si a vos te usurpan tu casa, vos que te quedás en la vereda de enfrente con los brazos cruzados y das la llave, o haces un juicio, haces una mediación, o agarrás una escopeta y lo sacás a todos. Algo tenés que hacer, es tu casa. Y Malvinas es parte de nuestra casa. Y no podemos dejar que otro la use y abuse de ella. ¿Sentís que la República Argentina o la Argentina te debe algo? No. ¿Sentís que te faltó hacer algo? Hay tantas cosas que faltaron hacer. Pero nací en una época equivocada. Ese es mi problema. ¿Por qué? Y porque en mi época muchas cosas eran muy difíciles de hacer por ser mujer. Yo digo, yo estudié veterinaria al mismo tiempo de enfermería. En enfermería eran 90% mujeres, 10% varones. En veterinaria eran 90% varones, 10% mujeres. Quise entrar como guardaparque y no me dejaron por ser mujer. ¿Viste? Son cosas que a vos te quedan, ¿viste? Que vos decís, si hubiera nacido en otra época, yo me hubiera realizado muchísimo más. Y ya para terminar, si usted tuviera la posibilidad de hablar con alguien que decidiera sobre la causa Malvinas acá en Argentina, ¿qué le diría que hiciera y qué mensaje le daría a los jóvenes con respecto a la causa Malvinas? Mira, yo puedo hablarle a los jóvenes. Yo, evidentemente, no tengo experiencia diplomática como para aconsejarle a alguien que haga. Veterana. Yo simplemente digo que no podemos dejar de hablar de Malvinas. La única manera de que esto no se pierda es que en cada vez que se reúnan en algún foro político, hablen de Malvinas. No importa que no tenemos ella, tenés que hablar igual. Nosotros vamos a las escuelas, te digo, hago Zoom para las universidades, para los profesorados de historia, de ciencia de comunicación, lo que sea. Nunca te voy a decir que no. Pero no porque yo estuve en Malvinas, sino porque es mi obligación. Porque hay muchos que dieron la vida y nuestra obligación es mantener ese legado. Si te decimos Malvinas, ¿cuál es tu primer pensamiento? Argentinas, nada más. No me preguntes otra cosa. Argentinas, nada más. Te hago una última pregunta, Liliana. Si tuvieses la posibilidad de cambiar tu pasado, ¿lo harías? Si fuera en diferente tiempo, sí. Es decir, si yo pudiera hacer muchas cosas que en ese momento no pude hacer por ser mujer, sí. Ahora, si me arrepiento de algo de lo que hice, no. Nada, absolutamente. Muchas gracias. Bien. Bueno, la verdad, fantástico. Bueno, muchas gracias. No,